Hola y bienvenidos a la siguiente lección del curso. En este caso vamos a hacer un resumen un poco extendido de lo que vendría a ser la historia del LGTB. El LGTB fue un movimiento dedicado a las actividades e iniciativas sociales y políticas que luchan por la tolerancia y están en contra de la discriminación y la violencia homofóbica. Lo que busca el movimiento es que se reconozcan y que sean iguales los derechos de las personas que representan dicho movimiento. Sus siglas abarcan pequeñas comunidades de diversas sexualidades que, las cuales, gracias a los movimientos y a su tolerancia, gracias a eso, los países han ido modificando sus leyes con el fin de aceptar, incluir y respetar el derecho de todos los seres humanos que tenemos. Lo triste es saber que a lo largo de la historia ha habido muchísima discriminación en este sentido por simplemente en el hecho de amar a otra persona. Ha habido muchísimas masacres y muchísima prejuzgación. Y básicamente de eso es de lo que vamos a tratar el curso también un poco. La situación en sí presentaba un problema porque se comenzó a usar la palabra homosexual para referirse a las personas que gustan de otras de su mismo sexo. Y bueno, básicamente el 28 de junio de 1969 se produjo un acontecimiento que fue el que marcó la historia del impulso de la diversidad sexual. Ese día hubo un conjunto de protestas que se opusieron a los cuerpos policiales que tenían la orden de hacer una redada con el fin de reclamar los derechos de igualdad. Es por eso que cada 28 de junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo. Y bueno, no obstante, con el pasar de los años y de las nuevas leyes, la sigla se ha modificado a ser LGBTTI por ser más integradora, ya que hay muchísima diversidad. Vamos a pasar a hablar de los personajes que yo he decidido representar, ya que, bueno, cada uno tendrá un icono representativo. Yo he querido representar a 4 en concreto, a 2 hombres y a 2 mujeres cuya orientación sexual era diferente y no por eso acababan de tener discrepancias. En primer lugar, voy a hablaros de Freddie Mercury, que fue un cantante muy conocido en Reino Unido, que es el cantante del grupo de música Queen. Y bueno, lo que vamos a ver son las diferentes representaciones para ver principalmente qué es lo que más caracteriza al personaje en sí. Como podéis ver, el bigote de Freddie Mercury es algo que es muy destacable, también sus dientes, y sobre todo esta pose de Victoria que vemos muy reflejada en todas las imágenes que podemos encontrarnos en internet. Vamos a pasar al siguiente personaje que voy a representar. El siguiente va a ser Virginia Woolf. Virginia Woolf es una de las más destacadas figuras del modernismo anglosajón y del feminismo internacional en sí. Woolf fue una figura muy significativa en la Sociedad Literaria de Londres y fue miembro del grupo de Bloomsbury. Es una mujer que básicamente se dedicó a luchar por todo aquello lo que aquello en esa época estaba mal visto y, sin embargo, bueno, es una de las escritoras más conocidas del siglo XX. También ha sido destacada por el número de obras que ha sacado y por la gran influencia que ha podido causar con ellas. Como por ejemplo podríamos destacar la obra de Orlando, en la que ella misma pues realiza una comparación en la que de una manera subliminal se incluye dentro de la obra, una obra que está bastante coronada o destacada por tocar unos temas un poco más propios de la época, como temas homosexuales y relaciones tanto entre hombres como mujeres del mismo sexo. Y básicamente es eso, es una gran novelista que ha marcado y ha tenido muchísima influencia dentro de lo que dice el ámbito del feminismo y actualmente pues
pues lo que estoy diciendo, muy reconocido por sus obras y por haber marcado un estilo dentro del tema de la escritura. Y básicamente es eso. Se cambió. Virginia Woolf es su nombre es un nombre que se puso por el tema de ser una escritora. Originalmente era Virginia Stephen, Adeline Virginia Stephen. Y bueno, en último lugar tenemos aquí, disculpadme por irme por las ramas, a Oscar Wilde, que fue un escritor y poeta de origen irlandés. Es considerado uno de los dramaturgos más destacados de Londres y bueno, fue una celebridad de la época debido a su gran ingenio. Hoy en día es recordado por el tema de sus obras de teatro y también de su temprana muerte. Y luego está el caso de Frida Kahlo, en el que no se ha dicho abiertamente el tema de la homosexualidad en su caso, pero sí se conoce que mantenía relaciones bastante esporádicas y que tenía muchísimos amantes. Y bueno, en su caso, algo que hubiese podido decir que sí que podría decirse que jugaba con todo y que tiene un montón de relaciones conocidas con personas de su mismo sexo y con personas del sexo contrario, asimismo como el marido que tuvo, que teníamos una relación un tanto extraña. Y bueno, no me lío más. Estos son los personajes que yo he decidido representar y en la próxima lección vamos a detallar algo más. Nos vemos.